Fue asesinada por su esposo que juró amarla, el caso que conmovió a Grecia. Caroline Louise Crouch nació el 5 de julio de 1999 en la ciudad de Alonissos, Grecia, hija de padres británicos que se habían trasladado al país por motivos laborales. Creció entre Grecia y el Reino Unido, en un entorno estable, con una infancia descrita por sus familiares como tranquila y afectuosa. Era una joven de carácter reservado, amable y con una fuerte inclinación por los animales. Desde pequeña manifestó interés por el cuidado veterinario y por la fotografía. Estudió en escuelas internacionales y más tarde se matriculó en una institución privada con el objetivo de formarse en áreas relacionadas con el bienestar animal. Sus amigos la describían como responsable, cariñosa y muy dedicada a las personas que amaba. En 2018 conoció a Babis Anagnostopoulos, un ciudadano griego, piloto de helicópteros, de 27 años en ese momento. La relación avanzó con rapidez. A los pocos meses comenzaron a convivir y en 2019 Caroline quedó embarazada. La pareja contrajo matrimonio civil ese mismo año y en 2020 nació su hija Lidia. La familia se instaló en una vivienda unifamiliar en Glicanera. Desde el exterior, la vida parecía estable, pero con el tiempo surgieron tensiones relacionadas con el control, los celos y la dinámica desigual dentro del hogar. Durante los meses previos al crimen, personas cercanas a Caroline notaron cambios en su estado de ánimo. Existían discusiones frecuentes con su esposo y momentos de distanciamiento. Caroline había considerado regresar al Reino Unido con su hija por un tiempo. Esa decisión generó conflictos, especialmente en lo relacionado con la custodia y la vida en común. La noche del 10 de mayo de 2021, la pareja discutió nuevamente. Según reconstrucciones posteriores, la discusión se prolongó durante horas. Caroline expresó su intención de marcharse con la niña al día siguiente. En la madrugada del 11 de mayo, dentro del dormitorio principal, ocurrió el crimen. Caroline fue asfixiada mientras estaba acostada junto a su hija. No hubo señales de lucha prolongada ni de ingreso forzado. La muerte fue causada por estrangulamiento, de manera directa y sostenida. Tras el homicidio, el agresor colocó al perro de la familia colgado de una barandilla para simular un ataque violento, desordenó el lugar y ató sus propias manos para construir una escena de robo fallido. Minutos después, se realizó una llamada a los servicios de emergencia. La voz al otro lado de la línea afirmó que 3 hombres habían ingresado a la vivienda, que habían asesinado a su esposa y que él había sido inmovilizado. La policía acudió al lugar y encontró a Caroline sin vida en la cama, a la bebé ilesa y al esposo con las manos atadas. El relato inicial fue aceptado de manera preliminar y la escena fue tratada como un homicidio durante un asalto. Las primeras horas de investigación incluyeron el análisis de cámaras de seguridad cercanas, entrevistas a vecinos y la revisión de llamadas telefónicas. No se detectaron movimientos sospechosos en la zona ni registros de ingreso de terceros. Tampoco se hallaron huellas ajenas en la vivienda. Las cámaras instaladas dentro del domicilio presentaban inconsistencias. Algunas habían dejado de grabar minutos antes del crimen, un hecho que posteriormente resultó clave. Los testimonios comenzaron a mostrar contradicciones. El tiempo que el esposo aseguraba haber estado inconsciente no coincidía con los registros médicos. La posición del cuerpo, la forma de las ataduras y la ausencia de signos de forcejeo reforzaban la hipótesis de una escena manipulada. El perro, que supuestamente había sido asesinado por los intrusos, mostraba signos compatibles con asfixia intencional. Durante los días siguientes, el esposo participó públicamente en actos de duelo. Acompañó el féretro, habló con medios de comunicación y reiteró la versión del robo. Sin embargo, los investigadores continuaron recopilando pruebas técnicas. El análisis del teléfono móvil reveló actividad posterior al horario en que afirmó haber sido inmovilizado. Los datos del reloj inteligente de Caroline mostraron el momento exacto en que su corazón dejó de latir, contradiciendo el relato temporal ofrecido por su marido. La investigación avanzó en silencio hasta el 17 de junio de 2021. Ese día, tras más de un mes de seguimiento y recopilación de pruebas, la policía confrontó a Babis Anagnostopoulos con los hallazgos. Frente a las inconsistencias, terminó confesando.
Admitió haber asesinado a su esposa durante una discusión, alegando que perdió el control cuando ella anunció que se marcharía con la niña. El relato de la confesión describió una discusión nocturna, seguida de un acto de violencia sostenida. Luego reconoció haber escenificado el robo, haber colgado al perro y haber inventado la historia de los atacantes extranjeros. La confesión fue grabada y pasó a formar parte del expediente judicial. El caso generó una fuerte reacción pública. La narrativa inicial de un crimen cometido por extranjeros fue desmentida, y se abrió un debate nacional sobre la violencia de género, la manipulación mediática y la protección de las víctimas. La familia de Caroline, desde el Reino Unido, expresó su devastación y reclamó justicia plena. El proceso judicial se desarrolló durante 2022. Las pruebas forenses, los registros digitales y la confesión sostuvieron la acusación por homicidio intencional. El tribunal determinó que el crimen fue premeditado en su encubrimiento, aunque cometido en un contexto de conflicto doméstico. La defensa intentó argumentar un arrebato emocional, pero la planificación posterior debilitó esa línea. En mayo de 2022, Babis Anagnostopoulos fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Caroline Crouch, más una pena adicional por maltrato animal y por falsificación de pruebas. La sentencia incluyó la pérdida de la patria potestad de su hija, quien quedó bajo el cuidado de los abuelos maternos en el Reino Unido. El impacto del caso trascendió lo judicial. En Grecia se reabrió el debate sobre los protocolos de investigación en casos de violencia doméstica y sobre la credibilidad inicial otorgada a determinados testimonios. La imagen pública del viudo afligido se transformó en símbolo de una violencia silenciosa que muchas veces pasa inadvertida. Para la familia de Caroline, la condena no significó un verdadero cierre emocional, pero sí representó un acto de justicia necesario después de meses de dolor, confusión y exposición pública. La confirmación oficial de lo ocurrido permitió que la verdad prevaleciera frente a la versión falsa que durante semanas intentó instalarse. Su nombre pasó a representar no solo la historia de una víctima, sino también la de muchas mujeres que viven situaciones de control y violencia en el ámbito privado sin que su entorno lo perciba a tiempo. Con el paso de los meses, Caroline se convirtió en un símbolo para campañas de concientización sobre la violencia de género, recordando la importancia de identificar señales tempranas, de escuchar a quienes expresan miedo o incomodidad y de no minimizar conflictos que pueden escalar hasta consecuencias irreversibles. El impacto social del caso fue profundo, no solo por la brutalidad del crimen, sino por la frialdad con la que se intentó encubrirlo y por la facilidad con la que una versión falsa logró sostenerse durante los primeros días. El caso de Caroline Crouch permanece como una advertencia clara sobre los riesgos de la violencia dentro del hogar y sobre la necesidad de actuar con mayor rigor ante este tipo de situaciones. También dejó en evidencia la importancia de investigaciones exhaustivas desde el primer momento, sin suposiciones previas ni confianza ciega en los relatos iniciales. Su muerte no fue el resultado de un hecho fortuito ni de un ataque externo, sino la consecuencia de una serie de decisiones, tensiones acumuladas y actos deliberados que pudieron haberse detectado antes. En la memoria colectiva queda la imagen de una joven madre cuya vida fue interrumpida de forma violenta, así como la certeza de que la verdad, aunque tardó en salir a la luz, terminó imponiéndose. Su historia continúa interpelando a la sociedad sobre la responsabilidad de proteger a las víctimas, de exigir justicia y de no mirar hacia otro lado. ¿Qué reflexión te deja el caso de Caroline Crouch y qué opinas sobre cómo se desarrolló la investigación y la justicia en este crimen? Deja tu opinión en los comentarios. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos. Activa la campana de notificaciones para que te avise de un nuevo episodio de